Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. Corresponde la parte del panel de conversación y este día lunes vamos a estar puras mujeres. Así que pasamos a saludar a nuestras invitadas. Luz Poblete, psicóloga, ex secretaria general y expresidenta también de Evópoli. Luz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Monse, y aquí feliz de estar con Teresa en este debate de día lunes de conversación. Sí, pues Teresa es Teresa Valdés, socióloga, integrante también del Observatorio de Género y Equidad. Teresa, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy contenta también de lunes temprano partir en esta conversación con Luz y contigo. Sí, pues lunes de mujeres, como decía, tenemos hartos temas para conversar. Esta semana se proyecta bien intensa, bien movida en el Congreso, en la sede del Ejecutivo y también en el Consejo Constitucional. Hay hartas cosas que están en desarrollo. Está el tema salud, que va a marcar probablemente esta semana con movilizaciones de los gremios y también con la votación de la ley corta, que si no me equivoco es mañana, por lo menos en la Comisión de Salud. En paralelo se espera que la Corte Suprema se pronuncie respecto de esta solicitud de prórroga que hizo el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado está todo el debate respecto del presupuesto que ha generado hartas críticas en la oposición, en la parte que viene ahora de la comisión experta en el proceso constitucional. El día miércoles ya se entrega este texto por parte de los consejeros y ya es la comisión experta la que va a tener la palabra, por lo menos en las semanas que siguen. Y finalmente, el tema que es el que les quiero proponer para que abramos esta conversación, las reacciones que dejó el anuncio el viernes tarde, ¿no? En la tarde-noche, respecto de este veto al proyecto de infraestructura crítica. Ha habido cuestionamientos bien duros en la oposición. Se ha dicho, ayer lo dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya, que el gobierno se está poniendo del lado de los usurpadores. Se habla que hay una nueva etapa en la relación con el gobierno, lo dijo el senador de Evópoli, Luz Felipe Kast. Señaló que con esto ya se corta un poco la relación con el gobierno. Quiero partir contigo, Luz, sobre estas críticas que son compartidas por Evópoli, entiendo, ayer lo decía también la presidenta de tu partido, Gloria Hood, que se desnaturaliza el proyecto, incluso se está pensando en presentar uno nuevo ante la escasa posibilidad que tiene la oposición de tener un escenario positivo ahí en el Congreso. ¿Cuál es tu apreciación general respecto de este veto? Bueno, es bien triste y desilusionante en realidad lo que pasó. Primero porque esta ley al menos ha sido impulsada largamente por los parlamentarios especialmente de la región de la Araucanía, que sabemos que no lo pasan bien, no solamente por la violencia rural, por el terrorismo, por la misma pobreza, la cual vive sumida la región más pobre de Chile, sino que también por las usurpaciones o las tomas de los propios terrenos, que en su mayoría. Y ahí está un poco las diferencias que uno va teniendo de la apreciación que tiene el gobierno de involucrarse a tal punto de ponerle un veto a una ley que había avanzado con pocas dificultades, Monse. O sea, haber llegado a ese acuerdo costó muchos años para poder llegar a un acuerdo respecto de la ley de usurpaciones y a propósito también de las vivencias que ha tenido especialmente la región de la Araucanía, pero no menor también las tomas que se han dado y que han ido en aumento en nuestro país, especialmente en el norte. Entonces, efectivamente, ha sido muy desilusionante ver cómo se ha involucrado oh, Sí, ¿aló? sí, ¿Estoy? Ay, te estamos pensé que se había escuchando. cortado. No. Como que se me... Bueno, respecto primero de qué estamos entendiendo por toma, y ahí yo creo que el gran desconcierto fue respecto de si existen tomas más violentas y existen las tomas, y que la toma en sí misma es un hecho tremendamente violento. Que lleguen a tu terreno o a tu casa y gente desconocida que no ha trabajado por tener ni ese terrenito, ni esa casa, en el caso de que haya la habitación,
y de ver gente desconocida y no poder hacer nada, esa impotencia es tremendamente violenta, Monse. Y eso es lo que también hay que entender cuando hay que tener mucho cuidado en el lenguaje cuando se trata de relativizar, ¿verdad? Un concepto que es tan complejo. Lo siguiente es, efectivamente, hay atenuantes y hay agravantes, como en cualquier ley, ¿verdad? Existe un tipo de toma que puede ser, en este caso, sin agresión a quienes están viviendo ahí. Yo no voy a hablar de pacífica porque, insisto, no encuentro que sea nada pacífico el decir, por favor, salga de su terreno, de su casa, para yo poder tomármela y quedarme aquí asentado, ¿no? Pero en ese sentido sí uno puede ver, y en materias de ley uno lo hace, que hay agravantes, ¿no? No es lo mismo hacerlo con armas de fuego, no es lo mismo que salga agredido, no es lo mismo, ¿verdad?, hacerlo de manera como desgarradora para quienes lo están viviendo. Y lo siguiente son las sanciones. O sea, tanto hemos criticado especialmente los delitos de cuello y corbata respecto de sanciones ridículas, ¿no? Como cursos de ética hasta multas que no se condicen, no son, y ahora estamos diciendo que algo que debiera tener pena de cárcel, que había sido tan difícil de encontrar esa posibilidad, hoy día son simples multas para algo que, insisto, es tremendamente violento para quien lo vive, sea como sea, entendiendo que hay atenuantes y agravantes para tener distintas penas, en este caso, dentro de la ley. Me quedo ahí porque me imagino lo vamos a seguir profundizando. Entonces está muy en contra de lo que ha hecho el gobierno al involucrarse. Sí, bueno, Teresa, desde la oposición se dice también, hoy día es portada también en el diario El Mercurio, que desde el gobierno se está cediendo ante el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ahora, si uno escucha y lee las reacciones que hubo desde el día viernes en la noche hasta ahora, la verdad es que en el socialismo democrático hay conformidad con esta solución, entre comillas, salomónica, ¿no? Recoger algunas inquietudes también de la oposición, se señala, pero también otras que venían de otros sectores del oficialismo. Esto que decía la ministra Toá de que hay tomas pacíficas, que fue rebatida por los presidentes de la Cámara y del Senado, pero en el fondo lo que apunta, entiendo yo, es que no es lo mismo saltarse una reja que encañonar a un dueño de un predio, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene que ser sancionado de distinta manera. Parlamentarios de la democracia cristiana, por ejemplo, manifestaban su conformidad con este veto, decían que recoge varias inquietudes, como planteaba. Por lo tanto, la molestia está enfocada particularmente en la oposición, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto de esto, de este debate? Mira, a mí me parecen varias cosas. Hay una cuestión que es fundamental, que es el rol que tiene el gobierno y el Estado de mantener, digamos, que hay una dimensión civilizatoria en este veto. O sea, el tema de la autotutela todavía no me puedo creer de que se haya planteado y que se haya votado y que se haya aprobado. O sea, es un retroceso civilizatorio como nunca habíamos visto y tiene gravedad para la calidad de la democracia, para la convivencia. O sea, si uno piensa, digamos, en términos de sus resultados y proyecciones, entonces, de verdad que a mí me parece que esta ley, digamos, este veto, digamos, aceptando y algo que en relación a lo que dice Luz, las tomas son un delito en esta ley y antes no lo era. Entonces, de todas maneras, esto que si se dice que si es pacífico o no es pacífico, es un delito y va a tener pena, cosa que no tiene hasta ahora. Entonces hay un tema de graduación de cómo se mide, pero el hecho es que se está aceptando que es un delito y eso es totalmente nuevo, que obviamente no es lo mismo acudir, ¿no es cierto?, con armas, acudir, ¿no es cierto?, quemando, acudir haciendo, digamos, una organización delictual para llegar a tomarse el sitio, ¿no es cierto?, cosas que conocemos, que saltarse la reja. Entonces, hay una dimensión, digamos, civilizatoria en el sentido de cómo vivimos y cómo debemos vivir y qué es lo que estamos penalizando y cómo lo estamos penalizando. En ese sentido, a mí me parece que el esfuerzo que hay en este veto es enorme, porque de verdad que establece y mantiene lo que es un delito permanente, que la legítima defensa sigue, que la detención ciudadana todavía se mantiene. O sea, hay una cantidad de cosas de esa ley que representan un cambio significativo. Entonces, esto de fijarse en dos o tres cosas tiene más que ver con la necesidad de oponerse a todo lo que ponga el gobierno, que es impresionante, porque da lo mismo lo que diga, porque todos se van a oponer.
y ridiculizar, digamos, algo que se entiende perfectamente en el sentido común, la diferencia de lo que es saltarse una reja o instalarse, ¿no es cierto?, quemando un predio, atacando a los habitantes, etcétera. Entonces, yo pienso que aquí, obviamente, esto forma parte del escenario global de oponerse a lo que haga el gobierno, y es lamentable porque yo pienso que efectivamente hay un avance y que es una ley, digamos, que va a aportar herramientas precisamente para lo que la oposición está planteando. Entonces me parece que lo más razonable es que se llegue a un acuerdo y que se llegue pronto a un acuerdo para que eso sea ley, estableciendo penas graduales, digamos, para las distintas situaciones. Eso nos hace bien como sociedad, o sea, no puede ser que confundamos y metamos todo en el mismo saco. Eso es una cuestión, digamos, mala para la democracia, porque todos sabemos que hay un abanico de situaciones y de posibilidades. Y lo más importante es que sí se penaliza. Ahí, Luz, tú ves que hay un antes y un después, como dice el senador Kast, en la relación con el gobierno y particularmente en materia de seguridad, y te lo pregunto porque el gobierno de Gabriel Boric, y esto es una crítica que se le hace también del lado izquierdo de la coalición, no se diferencia mucho en materia de los proyectos de seguridad y la agenda de seguridad que se ha desplegado en el Congreso respecto de sus predecesores. Estoy hablando no solamente del expresidente Piñera, sino que también de los gobiernos de la concertación. Se han aprobado un montón de proyectos, evidentemente faltan otros en la agenda, pero ahí cuando se dice que el gobierno se pone al lado de los delincuentes, son declaraciones bien duras para un gobierno que efectivamente ha impulsado una agenda bien ambiciosa en materia de seguridad. ¿Cómo ves eso en términos de la relación gobierno-oposición y Congreso? Tú sabes, Monse, que sobre todo en las conversaciones que hemos tenido en este programa, que a mí me parece tremendamente serio en la manera en que se abordan los temas, no hay que caer en las caricaturas, y yo no quisiera caer en esto porque creo que es un tema muy, muy delicado. O sea, más allá de los dichos que los parlamentarios efectivamente tienen, a veces guiados por sus propios intereses, a veces guiados por la impotencia o la rabia de algo que no se aprobó como ellos querían, y eso ha pasado históricamente en la política, que un poco se reacciona en el momento, ¿no? Pero para uno que tiene la posibilidad de analizar un poquito más en profundidad, claro, siempre se le va a valorar, porque yo sé que no ha sido fácil para el presidente en particular, pero para todo su gobierno, el tener que entrar en la materia de seguridad como nunca se imaginó, porque primero no estaba en su programa tener una política de seguridad, no estaba dentro de sus prioridades, pero evidentemente cuando tú gobiernas y ves que la sensación ciudadana, y no solamente la sensación, sino que la realidad ciudadana tiene que ver con la inseguridad, yo creo que lo mínimo que uno espera es que se reaccione a eso y se avance en esa materia. Entonces, yo primero quiero decir que eso se valora, que haya sido así, y el cambio efectivamente de la ministra Izquiasich, es verdad, hacia la ministra Toá ha marcado esa diferencia radicalmente en esta materia. En cuanto a esta ley en particular, que si bien obviamente vamos a tener diferencias con Teresa, yo creo que el tema de la autotutela, sí yo le quería tocar porque efectivamente técnicamente, yo no soy abogado, pero uno quiere entender un poco para dónde iba la lógica del veto, es algo que yo lo he escuchado tanto abogados de la oposición como oficialistas, que es algo que tendría que haberse revisado. Y por otro lado, sí no estoy de acuerdo también de haber avanzado en esta materia. Lo que no entiendo, y de verdad quiero decirlo con toda sinceridad y responsabilidad, es que si esto estaba en discusión en el Congreso y se había logrado llegar a una conversación bien profunda, la ministra Toá viajó a la Araucanía y se reunió con los parlamentarios para poder llegar a un acuerdo sin tener que llegar al veto. Porque el veto, más allá de que este es un tema particular, delicado, que se ha luchado tanto por tratar de responderle de alguna manera a quienes han vivido la traumática experiencia de las tomas, insisto, no solo en la región de la Araucanía, sino que a lo largo de nuestro país, creo que era importante haber podido llegar a un acuerdo transversal. Se había logrado por fin llegar a un acuerdo dentro de los mismos parlamentarios, y cuando tú tienes el veto, yo recuerdo las posibilidades de veto que tuvo el presidente Piñera, cómo también la oposición se le venía encima como diciendo, pero usted está interviniendo en otro poder del Estado, que es cierto que tiene esa facultad, o sea, por favor no me malentiendan, esa facultad la tienen, y si tiene que utilizarla, por supuesto que el presidente tiene que hacerlo.
pero en lo particular me hubiese gustado que en esta temática no hubiese habido eh, haber tenido que llegar al veto y haber podido llegar a acuerdos anteriores, porque si ya se había logrado con los parlamentarios, si ya se había logrado avanzar con la ministra, que como digo, se la ha jugado el todo por tratar de avanzar en una agenda tremendamente delicada y difícil, aún en contra de la ideología de algunos dentro de la coalición actual de gobierno. Entonces, ¿por qué llegar al veto y no llegar a un acuerdo anterior, entendiendo que habían cosas que todavía no estaban tan plasmadas? Lo dejo ahí porque creo que aquí siempre hay responsabilidades compartidas, ¿no? El gobierno tiene lo suyo en las conversaciones prelegislativas, durante la discusión y las comisiones, como también los parlamentarios, de por qué no identificaron eso y haber tenido que avanzar para no haber tenido que llegar al veto en esta temática en particular. Sí, pues siempre es deseable llegar a un acuerdo antes. Teresa, disculpa. Sí. Fue una sorpresa que se aprobara la autotutela y que se aprobaran de verdad. Es una sorpresa para quienes, digamos, soñamos con un país, digamos, civilizado y democrático. De verdad que es muy lamentable que no se haya llegado a un acuerdo antes, pero yo no puedo creer que hayan aprobado, digamos, una ley con esas facultades, con esas situaciones, porque lo que legisla el Parlamento es lo que llamamos el orden deseado, y uno no puede creer de que se produzca una coyuntura en el cual el orden deseado incluya la autotutela, que es efectivamente que puedan hacer justicia por su propia mano, ¿no es cierto?, y sin tope de recursos, quienes, digamos, se encuentran en una situación de conflicto, teniendo un sistema judicial, teniendo un sistema en el cual van a poder acudir y en mejor manera. Entonces, como una desconfianza en las instituciones, y por otro lado, habilitar a algo que de verdad es horrible, es horrible. Entonces, yo también lamento profundamente que no hayan llegado a un acuerdo antes. Me cuesta creerlo que no hayan llegado a un acuerdo antes, pero es así. Yo creo que el interés general en este caso se impone. Es el interés general de todos quienes, o sea, pregúntale a cualquiera, digamos, espacio, institución, movimiento donde se esté preocupado, digamos, por el curso de la democracia y lo que sucede en este país, te van a decir lo mismo. Es una aberración dejar la autotutela en estas condiciones. Es increíble. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta votación. La oposición requiere 2/3 de los votos para poder mantener el proyecto que salió del Congreso, así que vamos a ver qué ocurre con aquello. Yo les planteaba al inicio los titulares, ¿no?, de otros temas que van a estar marcando esta semana. Uno de ellos es esta nueva etapa en el proceso constitucional y el rol que van a tener los expertos a partir ya de esta semana y los días que siguen. Ha habido muchas críticas a lo que ya se ha aprobado en el texto. Ya tenemos un texto del cual se puede opinar, ¿no?, porque hay varias materias que están resueltas en este texto, que ha sido juzgado de distinta manera por los sectores políticos de izquierda, de derecha, de centro. Ha habido un trabajo de diálogo, por ejemplo, entre sectores como amarillos y demócratas, que están en conversaciones con las oposiciones para tratar de salvar este proceso. Desde el oficialismo plantean que ellos van a aportar para que esto resulte, pero obviamente con menos optimismo, ¿no? Y desde la oposición, podríamos decir oficialismo del Consejo, ya se ve varias voces que están jugándosela, ¿no?, porque esto se apruebe. Ayer había varias entrevistas y varias declaraciones de integrantes del sector que apuntaban a eso. Máximo Pavés, por ejemplo, leí por ahí unas declaraciones de Bettina Horst que decía, bueno, aprobemos esto porque para salir de este tema, ¿no?, constitucional. Bueno, hay un enredo, ¿no?, entre los distintos sectores. Se han ido aprobando cuestiones que son bien criticadas no solamente por la oposición, sino que por algunas organizaciones o entidades de distinto tipo. Voy a mencionar solamente una, y Teresa, te doy al tiro la palabra. El tema de la justicia militar, que ha pasado bien inadvertido en el debate. Y lo menciono porque en el proceso anterior, una de las
grandes críticas que se hizo fue lo de las justicias paralelas, ¿no? Esta supuesta justicia para los pueblos originarios y otra para quienes no lo somos. En este caso se está dando un rol importante a la justicia militar. Voy a leer textual. Las actuaciones de los militares, ya sea en acto de servicio militar o en cumplimiento de sus funciones, serán conocidos por la jurisdicción militar. Esa fue una norma aprobada a fines de la semana pasada en el Consejo Constitucional y ha sido calificada como un grave retroceso por organizaciones como Amnistía Internacional. Teresa, te doy la palabra. Bueno, menciono esta porque es una de las últimas que ha sido aprobada, pero en materia de género ahí tú también te podrás explayar respecto de derechos sociales, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación general hacia dónde va este proceso y las normas que se han ido aprobando? La pregunta que nos hacíamos toda la semana pasada era si era posible salvarlo o no. Y ahora ya todo el espectro político se divide entre quienes piensan que sí y quienes piensan que no. ¿Cuál es tu posición? A ver, yo tengo una frustración, pero tremenda, porque de verdad que quienes venimos abogando por una nueva constitución generada democráticamente desde el gobierno de la presidenta Bachelet, desde que participamos en todas las instancias, ¿no es cierto?, para generar una propuesta, que muchas de esas cosas aparecieron en el debate de la Convención Constitucional anterior y que de alguna manera vuelven a aparecer, digamos, en este proceso. Sentimos una tremenda frustración porque hemos participado en todas las instancias. Yo, las organizaciones en que yo participo, nos la hemos jugado en todas. En este también presentamos iniciativa popular de norma, conseguimos las firmas, fuimos a todas las audiencias, hicimos todas las cosas bien por haber para que no quede nada de lo que estamos planteando. Y el punto que tú planteas, el de la justicia militar, es particularmente grave porque quienes somos más viejitos y sabemos lo que costó en este tema cuando estamos en los 50 años del golpe, lo que costó poder iniciar juicios y desarrollar juicios, una de las limitaciones fue precisamente porque aparecía este doble condición de que hechos en los que estaban involucrados militares debían ser juzgados por la justicia militar, y fue el gran avance el que fueran juzgados por la justicia civil. No fue posible llevarlos, por eso cuando te preguntan cómo han pasado tantos años y recién, sí, así fue, porque resulta de que se aplicaba, digamos, la justicia militar y resulta de que se quedaban sin ser sancionados, sin ser juzgados, una cantidad de personas que hoy día están afortunadamente cumpliendo pena. Muchos no, todavía muchos procesos abiertos, más de 1000. Entonces, volver atrás es de nuevo esto. Uno se pregunta, ¿en qué están pensando? ¿En qué están pensando si uno lo que aspira es una sociedad, digamos, que sea cohesionada, que tenga reconocimiento, digamos, de los derechos humanos como base, digamos, de la organización social? Y de pronto, ¿no es cierto?, nos pasa que es la habilitación, porque no seamos ingenuos, o sea, la habilitación para que aquellos delitos en los que están involucrados militares, que además ya sabemos que hay una cantidad de casos de corrupción enormes, digamos, entonces resulta que todos se van a juzgar con otros parámetros, y con otros sistemas. De verdad que es un retroceso dramático. Y en el caso lo que más nos duele, obviamente, es la paridad. Nosotros presentamos una iniciativa popular de norma que fue aprobada, que se planteó, que es el establecer la paridad como un principio en el sentido de que si uno piensa que este es el orden deseado, nosotros soñamos todos los seres humanos con una sociedad igualitaria. Eso yo creo que no está en discusión. Sin embargo, el cómo se realiza la primera igualdad necesaria es entre hombres y mujeres, que somos lo que constituimos el género humano. Entonces, que eso, ¿no es cierto?, no quede y que se rechace y que no, nos va dejando una sociedad donde pertenece, digamos, a ciertas visiones y no a lo que la sociedad hasta la fecha ha avanzado, porque lo que hemos propuesto y por lo que hemos luchado es lo que en la democracia hemos ido ganando. Entonces, tenemos mucha frustración y la verdad que yo no sé si va a ser reparable. No voy a hacer el listado de las otras situaciones, o sea, me impacta este tema de las elecciones de las autoridades locales, esto que se vayan a poder cambiar si todo eso ya lo discutimos, vimos lo grave que era el que pudieran los candidatos pasarse de un lado para otro para generar carreras políticas, ¿no es cierto?, cambiándose de dónde han vivido, el esfuerzo desde las regiones para que sus autoridades sean generadas desde sus localidades, vivan ahí, y de pronto vamos a tener este paseo, digamos, de posibles candidatos
para ser elegido. Mira, uno lo analiza y dice, pero si esto es exactamente lo que hemos luchado y que lo fuimos consiguiendo, habíamos llegado, la Constitución del 80, obviamente yo he estado en contra de ella, pero le hemos hecho grandes modificaciones, entonces de pronto uno se va a encontrar con que la Constitución del 80 modificada es mejor que lo que está proponiendo en este minuto, lo que se ve en este minuto del Consejo Constitucional. Entonces es muy frustrante, contradictorio, y no tengo no sé si va a ser posible reparar, digamos, hacia algo que tenga que ver con la sociedad que ya somos. Si no es inventar ninguna cosa nueva, es lo que ya somos. Se está retrocediendo respecto a lo que ya somos, y eso es gravísimo, eso es generar condiciones para miles de problemas futuros. Entonces no sé si se puede aprobar una cosa así. Las encuestas, bueno, uno tiene reparo respecto a las encuestas, no las sigue mucho, pero igual son indicatorios de la sensación térmica, digamos, respecto del tema. Sí, Luz, te voy a dejar plantear la pregunta antes de irnos a la pausa, pero Evópolis está en una posición que no está tan definida quizás como la de la UDI, ¿no? Que Javier Macaya dijo la semana pasada, con lo que tenemos ahora yo voy a aprobar, ¿no? En el caso de Evópolis, ¿cuál es la postura? Porque ayer Gloria Hood decía que hacía un llamado a informarse sobre las cosas positivas que tiene el texto, pero en contraposición, por ejemplo, Ignacio Briones decía en La Tercera, hoy el proceso constitucional se dirige hacia un iceberg y va directo a un fracaso, por lo tanto, no se ve una postura única en tu partido. Te lo dejo instalado porque nos tenemos que ir a la pausa, son las 9:01, nos separamos unos segundos y volvemos aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes, te esperamos. Mano a mano con el tango, con los NIN. Usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto el Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un Bello Sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este próximo sábado 7 de octubre a las 18:30 horas a la banda chilena Zona Costera, presentando en concierto su primer álbum de estudio titulado Feria Libre. Zona Costera es una banda integrada por 8 músicos que dan vida a los ritmos de nuestro continente, invitándonos a viajar por diversos estilos latinoamericanos con un toque más fresco y más moderno. Boleros, bachatas, cumbias y merengues serán los protagonistas de este show que nos hará bailar y disfrutar con la música latina. Los dejamos invitados para este sábado 7 de octubre a las 18:30 horas aquí en Sala Máster.
Miguel Claro 509, Providencia. Artista invitado, Ruin, proyecto solista del músico Camilo Ruiz, productor y multiinstrumentista que encarna su amor por los sintetizadores y sonidos de los 80s con tintes urbanos. Zona Costera, lanzando su disco Feria Libre en Sala Máster. Sábado 7 de octubre, 18:30 horas. Entradas a la venta en Portal Tickets. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. En el panel de conversación estamos con Teresa Valdés y con Luz Poblete. Yo había dejado planteada la pregunta a Luz sobre la situación de Evópoli, que está ahí, no sé si tan complicado todavía, quizás falta esperar, pero Luz, puntualmente te preguntaba a ti si es que ves la parte media llena o la parte media vacía, porque dependiendo a quién uno le pregunte en tu partido parece que las interpretaciones son distintas. ¿Cuál es tu mirada del avance del proceso, lo que se ha ido aprobando y también, bueno, las distintas opiniones que han ido surgiendo? Monse, nuevamente Evópoli está atrapado en el jamón del sándwich, ¿no? Ser de centro derecha, liberal, nunca ha sido fácil en ninguna parte del mundo, sobre todo cuando se viven procesos transformacionales tan grandes como los que nos ha tocado vivir como país, no para qué pensar en el mundo, que se encuentra, yo creo, sumido en esta reflexión profunda respecto hacia dónde quiere ir, y nuestro país no está exento de eso. Al igual que Teresa, Evópoli ha participado del día 1 en procesos que lleven hacia una nueva constitución. Y ojo lo que digo, no solamente reformas, siendo nosotros reformistas, progresivos, nunca nos imaginamos llegar a una convención como la del año pasado, pero porque participamos en el gobierno de Michelle Bachelet de los cabildos constitucionales y nos parecía que el contenido que ahí se había llegado, luego de además de las múltiples reformas que había sufrido la Constitución del 80, podía llegar a buen puerto. Lamentablemente no se dio la posibilidad de llevar eso al plebiscito ni que se trabajara incluso en el Congreso. Nosotros no habíamos llegado todavía al Congreso excepto con Felipe Casa, así que mucho más que participar activamente como ciudadanos no podíamos hacer. De la misma manera, se nos presentó la disyuntiva de estar por el apruebo en el plebiscito de entrada, donde mayoritariamente nuestro partido, si bien tuvo finalmente una libertad de acción, mayoritariamente votamos, la mayoría, por avanzar en un proceso hacia una nueva constitución, con la desilusión más grande que podemos tener quienes confiábamos que ese proceso, que además iba a ser democrático, 100% electo, lograra tener un contenido que nos hiciera todo sentido. Entonces yo en eso no quiero perder mi optimismo, porque la hemos luchado quizás desde otra, aunque se escuche como desde otra vereda que Teresa, ideológicamente hablando, políticamente hablando, creo que hay una cosa que sí tenemos en común, que es la necesidad de generar nuevas reglas para el futuro, para los desafíos del futuro, no quedándose pegado en los que efectivamente necesitan procesos de reparación, pero que necesitan también avanzar, ¿no? Pero a veces uno se queda pegado en el trauma y quedarse pegado, perdón mi deformación profesional, ¿no? Al quedarse pegado en el trauma no es mucho lo que se puede avanzar y muchas veces se retrocede. Y esto hablo de todos lados. Entonces yo, más que hablar como Evópoli, que sí va a tener una postura siempre optimista de tratar de avanzar para que esto sí resulte, Monse, para que sí resulte. Pero para eso tiene que haber voluntad también de todos los lados y a quienes tienen hoy día, así como la tuvo la izquierda el año pasado, digamos en el proceso anterior, hoy lo tiene republicano y lo sabemos. Chile Vamos tiene un rol, lo tiene, porque Chile Vamos se la jugó por un nuevo proceso, Monse, y eso yo no voy a, nunca, porque era presidenta, yo además de partido de Chile Vamos, para cuando hicimos un compromiso durante la campaña del rechazo, incluso anteponiendo muchos temas que dijimos, mira, no nos creen que vamos a ser capaces de luchar y trabajar y avanzar en estas materias, las vamos a poner por escrito. Así nos exigió la izquierda incluso. Y es más, la centroizquierda, para poder decir, oye, confiemos en que si votamos rechazo, vamos a poder vamos a habilitar un proceso para una segunda oportunidad
y un nuevo proceso para que efectivamente estas materias puedan ser tratadas con responsabilidad, con seriedad, con profundidad. ¿Y vamos a tener diferencias? Por supuesto que sí. No podemos pensar que estar sentados en una misma mesa nos costó mucho sacar el acuerdo del 11 de diciembre, pero sí fuimos capaces de hacerlo desde el Partido Comunista hasta la UDI. Y digo hasta la UDI porque Republicanos no se sentó a esa primera mesa, sin embargo sí participó posteriormente aprobando las bases y teniendo sus representantes en la mesa, en la comisión de expertos, que también nuevamente fue capaz de sacar un texto consensuado. Había materias que no fueron tratadas con profundidad, por supuesto, no alcanzan los tiempos y era materia también de los consejeros que pudieran hacerlo, pero al menos lograron tener una visión general de un anteproyecto para tratar todas las materias que pueden ser rescatadas del texto vigente, porque no podemos pensar que todo es malo lo que está hoy día en el texto vigente. Rescatar cosas nuevas que habían sido incluso conversadas o al menos algunas mal trabajadas o no, pero en términos de temática eran importantes rescatar del texto anterior y de la convención, como por ejemplo las materias de equidad de género, como por ejemplo las materias de medioambientales, por nombrarte algunas, el reconocimiento a pueblos originarios que todos los gobiernos han prometido y ninguno lo ha hecho real. Entonces son como promesas y compromisos que sí quedaron plasmados en el anteproyecto y que uno hubiese pensado que esto se avanzara de esa misma forma, con esa misma seriedad. Cuando yo converso con los consejeros, Monse, y en eso especialmente obviamente con Gloria Hood, que es nuestra presidenta, sí ha sido una buena conversación. Yo creo que siempre lo que sale en los medios es la controversia, esa diferencia profunda, es aquello que no queremos tratar de jugar siempre al empate en política. No, lo malo, están repitiendo lo mismo del año pasado. Bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Podemos tener diferencias, pueden haber incluso errores, pueden haber críticas profundas, pero no podemos pensar que es lo mismo. Y yo quiero efectivamente, como tú mencionabas, el 7 de octubre se entrega este texto al comité de expertos que puede hacerle recomendaciones, ojo, son recomendaciones para que vuelva al Pleno. Si en el Pleno no hay acuerdo, va a una comisión mixta que es experto con consejeros para que puedan participar de aquellas ajustes. No quiero decir modificaciones porque entiendo que no se pueden hacer como cambiar de A a B o A a Z o blanco o negro, pero sí se pueden hacer ajustes y ahí está la esperanza de poder llegar a los grandes acuerdos que Chile necesita para poder darle estabilidad, cerrar este ciclo constitucional en esta segunda oportunidad que Chile nos ha dado, porque todo esto ha sido la ciudadanía la que ha votado. Aquí no es de derecha o de izquierda. Yo, aunque suene cliché, aunque suene un eslogan, de verdad quiero que esta constitución no sea ni de unos ni de otros. Quizás no voy a tener la constitución feminista que a lo mejor a Teresa le gustaría, por poner, perdón, Teresa, no te quiero caricaturizar, ¿no? Pero o la de pueblos originarios, o la identitaria como lo han hecho, pero yo creo que sí podemos avanzar en ciertas materias, y Evópoli va a votar siempre a conciencia y por convicción, aunque eso le signifique a veces que personas tan notables como Teresa nos critiquen, como, pero ¿cómo, Luz, votaron por eso? Porque creemos en la libertad, como por ejemplo no dejar la paridad como algo lo podemos dejar como transitorio para poder avanzar culturalmente, porque fue lo que nosotros al menos planteamos a través de Gloria, y no dejarlo permanente, porque sí creemos en la libertad de las personas y creo que en nosotros mismos tenemos que hacer los cambios culturales y no dejarlos plasmados y encerrados con la soga al cuello, porque creo que la meritocracia en eso tiene más valor. Pero esas son diferencias que podemos conversarlas con Teresa, que no significa no avanzar en algo intermedio. Y así hacia el otro lado, ¿para qué decir? Con republicanos también hemos tenido muchas diferencias y no quiero que se lea, y siempre se lo decimos, como algo en contra de ellos. Esto no es en contra de nadie, no es en contra de un partido en particular, sino que es votar por convicción, por tratar de que ese texto realmente sea la casa de todos, que es un poco la promesa que se hizo a propósito del fracaso del proceso anterior. Tengo algo de esperanza todavía. Creo que el trabajo que va a hacer el comité experto va a ser muy relevante, y que ambos sectores más extremos también se den cuenta que, porque en esto puede ser una visión corta, como decir, a la izquierda le conviene que esto se rechace, sí, perfecto, porque puede no conseguido lo que ha querido, así como en lo que esperaba el año pasado, y también republicanos podría pensar, bueno, si este proceso yo no lo quise, y me quiero mantener con lo anterior. Pero ¿quién pierde, Monse? Es Chile, porque tenía la posibilidad única, quizás, de tener, por lo menos en este momento, de tener un buen texto constitucional que nos guíe las próximas décadas, y las próximas generaciones, y los próximos desafíos.
Sí, Teresa, Luz dice hay que avanzar, pero uno se pregunta, y escuchando los argumentos también desde el oficialismo, ¿cómo se puede avanzar cuando hay diferencias tan profundas y en tantos aspectos? Yo diría, en la mayoría de las enmiendas propuestas por la oposición y particularmente por republicanos. O sea, tenemos el tema de la paridad. Ayer Aldo Valle decía en Tolerancia Cero que esta nueva redacción en el Consejo, la norma que protege la vida de quien está por nacer, daría pie a que se busque derogar las leyes vigentes. Esa es su interpretación. Ahí hay distintas entre los abogados. Está, por ejemplo, esta enmienda que permite que personas independientes del delito, mayores de 75 años, puedan cumplir sus penas en sus casas, ¿no? Que estén en una situación grave de salud. Hay una serie de situaciones, está el tema, bueno, de las contribuciones, lo de los derechos sociales, yo lo mencionaba, que también es una suerte de línea roja para el oficialismo, por ejemplo, el tema de la inexpropiabilidad de los fondos previsionales, que impediría hacer una reforma como lo que se está planteando desde el gobierno. Son un montón de materias, Teresa, de distintas áreas, y ahí se ve difícil un acuerdo, esto de yo cedo un poco, yo cedo otro y llegamos a un consenso. Eso en este escenario se ve muy, muy complicado. No sé si tú tienes la misma percepción. Yo tengo la misma percepción y es como esta sensación del día de la marmota, como que volvemos al mismo escenario y de verdad que hay temas de fondo que no se están mirando, más analíticos, que es lo que sucedió con la Convención Constitucional, tiene que ver con la crisis de la política, la crisis de los partidos, la separación entre los movimientos sociales y los partidos. Y no es que la izquierda en el proceso anterior hizo tal cosa, es que ahí hay una realidad de movimientos sociales que no había sido acogido, que no había sido reconocido y que explotó desde el 18 de octubre, ¿no es cierto? Y lo sabemos. Y ahora hemos metido, ¿no es cierto?, ese mundo en una suerte de armadura, digamos, de situación de fuerza, decirle hasta aquí llegamos. Efectivamente, el anteproyecto representa, digamos, un esfuerzo descomunal y hay que valorarlo, digamos, porque es como que la clase política y los partidos políticos recuperaron, ¿no es cierto?, el rol, pero como que se ensimismaron y entonces ahora lo que tenemos, el predominio del Partido Republicano, o sea, es lo más identitario que hemos tenido, o sea, difícilmente uno podría pensar de que hubo un triunfo más identitario que el que tiene hoy día el Partido Republicano respecto de lo que había en la propuesta anterior, digamos, o sea, definitivamente esto de imponer los códigos morales o intentar imponer los códigos morales, porque igual te dicen si no se va a poder digamos, retroceder en materia de derechos sexuales y reproductivos. Entonces dice, ¿para qué cambiaron el qué por el quién? Si es lo mismo, ¿para qué lo cambiaron? Entonces te empiezas a encontrar con estas cositas de hacer el punto, de dejar estos temas identitarios que son abiertos, que son debatibles, que el legislador puede hacer muchas cosas, pero no puede hacer lo que tú dices, que cambiar el tema de la inexpropiabilidad de los fondos. Entonces es bien raro, porque en algunas cosas el legislador y en otras no. Entonces, de verdad que yo pienso que está difícil. Yo también escuché a Aldo Valle ayer y me pareció, digamos, que era esta mirada sobre el Estado totalitario, ¿no es cierto?, con una concepción del bien que hace obligatoria, ¿no es cierto?, ciertas, digamos, opciones morales sobre que es la resistencia principal de las mujeres. O sea, las mujeres históricamente y desde siempre hemos sido sometidas a la tutela del Estado, a la imposición del Estado, digamos, sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Entonces tú dices, bueno, vamos a ser capaces esto de negociar una redacción con otra redacción, con una visión más global, donde no se está atendiendo a que aquellos movimientos sociales que fueron como tan problemáticos o cuestionados en el proceso anterior siguen existiendo. Y eso entonces, tú dices, ¿qué estabilidad va a tener si se aprobara este proyecto? ¿Qué estabilidad va a tener si uno sabe que esas fuerzas sociales están ahí presentes? No se está reconociendo, digamos, su aporte. Las iniciativas populares de norma que se plantearon están todas fuera, prácticamente una o dos no fueron acogidas, ni las de los animalistas, ni nada. Entonces, pero esas son fuerzas sociales que están ahí.
Entonces, podría aprobarse un texto que no va a tener, digamos, no tiene arraigo en lo que son las fuerzas vivas de la sociedad. Y vas a tener entonces otro proceso. Yo también quisiera que se cerrara el tema, el proceso, digamos, constituyente, que tuviéramos nos haría bien a todos, pero no puede ser cualquiera, y no es una cosa de ceder aquí, ceder allá, porque hay una cuestión más de fondo del concepto de los humanos, de qué modelo de ser humano tenemos, de ser humana mujer y de ser humano hombre. ¿Qué decir lo que pasa con los niños? Yo estoy escandalizada, digamos, que de pronto, ¿no es cierto?, se entregue a los padres el interés superior de los niños, cuando precisamente la Convención de los Derechos del Niño, una de las cosas que se preocupa es que muchas veces los padres no están en condiciones de velar por el interés superior de los niños, y por eso, ¿no es cierto?, el interés superior es superior de los niños respecto también de las circunstancias en que nacieron y que crecieron. Entonces tú dices, bueno, y eso se retrocede, no se acoge lo que la humanidad ha ido definiendo como positivo. Si las convenciones y los estatutos internacionales de derechos humanos son el resultado de trabajo de los mismos países, de los mismos estados, de los mismos gobiernos, de cómo vamos haciendo más respetuosa de los humanos y construyendo una mejor sociedad, y de repente, de un viaje para afuera. Entonces, no sé, pues eso es lo que uno va viendo, bien difícil de remontar. Sí, el tema de la infancia se ha hablado poco, pero, por ejemplo, el senador Matías Walker de Demócratas lo ha reiterado en varias ocasiones. Las quiero llevar a otro tema que se vincula de alguna manera con el debate constitucional, que es la situación de la salud. En Chile yo decía que esta semana va a ser clave en varios aspectos, por movilizaciones por un lado, lo que diga, lo que pueda decir la Corte Suprema y también lo que ocurra en el Congreso. Esta mañana la entrevistamos la semana pasada, pero salió hoy en radio una entrevista con la exministra María Soledad Barría, que ella planteaba respecto de la reforma de salud, la reforma macro, y también lo decía el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, apuntando a esta necesidad de avanzar hacia un sistema único de salud, ¿no? Ella decía que con las conversaciones que ha tenido, también lo decía el senador Castro, hay bastante acuerdo. Si uno ve también los programas, por ejemplo, de los candidatos presidenciales, todos apuntaban a eso, ¿no? A un seguro único de salud. El tema es que ella decía, esto se contrapone con lo que está pasando en el Consejo Constitucional. Y ahí volvemos al punto anterior. ¿Cómo ven eso? Porque si uno ve las encuestas, todas, las últimas que han salido, y la CEP, por ejemplo, el tema de salud después de seguridad es uno de los que más preocupa a la ciudadanía, y que afecta directamente a las personas, ¿no? No solamente a las más vulnerables, pero por cierto a las que tienen menos recursos. ¿Cómo ven eso? Y esto de alguna manera vinculado con lo que va a pasar con las ISAPRES. Es lo más probable que la Corte Suprema dé esta prórroga de 6 meses, pero bueno, estamos en una situación donde las ISAPRES, más allá de que se resuelva a través de esta ley corta, también están en una posición complicada desde el punto de vista de su supervivencia, ¿no? Y ahí quizás falta una mirada más a largo plazo y de esta ley más general, más amplia, que el gobierno todavía no se sabe si es que la va a presentar. Bueno, Luz, ¿cuál es tu mirada respecto del debate de salud, la crisis que vivimos, que es bien importante, y vinculado con estos otros debates, ¿no? El tema constitucional, lo de las ISAPRES, y la situación crítica que nos encontramos en varios niveles, ¿no? Por algo también la movilización que parte hoy. Muy complejo el tema salud. Tratar de simplificarlo en pocas palabras es difícil, pero lo intentaré. Bueno, primero es la crisis como circunstancial, actual, urgente, ¿no? Que es primero todos los estragos que deja la pandemia. Evidentemente hay un retraso. O sea, si ya teníamos problemas con el tema de las listas de espera y la falta de especialistas y la falta de infraestructura en algunas regiones, porque no podemos decir en todas, pero en varias regiones ni siquiera existe la infraestructura para poder responder a esa demanda de salud, y eso tiene que ver con gestiones de un gobierno y otro que no han sabido resolver de la mejor manera la calidad, porque, a ver, en Chile tenemos una suerte maravillosa que hay que reconocer, que tenemos excelentes médicos y personal de salud en general,
los enfermeros y enfermeras, los paramédicos, o sea, tenemos excelentes profesionales de salud. Y eso hay que distribuirlo de la mejor manera, tratar que le llegue a la mejor cantidad de gente para que reciban la mejor atención de salud. Y eso parte por la gestión de salud, que siento yo que en Chile no ha sido buena, por ponerlo menos. Y eso agudizado, obviamente, por las circunstancias, desde catástrofes naturales hasta pasando por la pandemia, que agudizó profundamente el tema de la calidad de salud y hoy día la crisis en la que estamos sumidos. Y ahí, bueno, escuchaba hoy día en la mañana, más tempranito todavía de cuando nos reunimos, Monse, a la ministra actual de Salud, tratando de lidiar con lo que va a ser hoy día el paro y tratar de tener una carta de navegación clara respecto de cómo ir conteniendo, incluso recogiendo iniciativas del gobierno anterior para poder ir encauzando y tratar de lo que decían que hoy día había más 2,6 millones de personas hoy día están en listas de espera, o sea, hay más listas, pero está avanzando más rápido. Es como hay más filas, pero están avanzando más rápido. Ese era un poco el resumen. Para tratar también de reconocer cosas que sí van avanzando, no es como uno quisiera, pero estamos en crisis y todos tenemos que ayudar a que esta cuestión pueda funcionar, primero por pensar en el paciente, en la persona, en el ser humano que necesita de esa atención, ya sea preventiva, o curativa, o grave, operación, etcétera. Y como bien decías, respecto de la ley, hay grandes acuerdos respecto de, aquí de nuevo, no pensemos en la derecha y la izquierda, aquí nadie va a hacer defensas corporativas, ni de la ISAPRE, que es como cuando se piensa, pensemos en el sistema como tal, y en eso, al menos desde Bópoli, lo que siempre hemos promovido es la libertad de elegir, que esa libertad uno la puede poner entre comillas, ¿no? Porque decir, bueno, ¿cuántos tienen la libertad de elegir? Ese 20% que hoy día tiene ISAPRE, la verdad es que dentro de ese 20% también hay una porción importante de clase media que hace un esfuerzo por pagar, por tener mejor calidad en el sistema privado, porque siente que el sistema público no está dando el ancho. Entonces es ahí donde hay que pensar en que esa libertad se mantenga, pero dentro de esa libertad es poder hacer de verdad un trabajo colaborativo respecto del sistema público con el sistema privado para poder atender a todo el mundo con mejor calidad. Y eso lo ha logrado hacer la ley Auge y también el GES. Tremendos avances de poder hacer ese aporte mutuo para que todos puedan acceder. Si eso se puede hacer a través de un seguro único de salud, está perfecto. Y el sistema único de salud no significa dejar fuera a los privados. Y eso también hay que explicarlo muy bien, que lo público no necesariamente es lo estatal, que tienen que converger ambas, porque al final, en lo que todo no se nos puede quitar de la cabeza, que lo que tenemos que tratar de velar todos, Estado, público, privado, es que esa persona se pueda atender con la mejor calidad posible y oportunamente. Teresa. Bueno, en eso no podemos estar más de acuerdo. O sea, si nadie está proponiendo un sistema que no sea mixto, que incluya y que articule, la experiencia de la pandemia lo reflejó más aún. Y obviamente que hay una tensión en términos de cómo se transfieren recursos públicos al sector privado, que es una de las cosas más complejas de todo, pero es un tema debatible. A mí me preocupa mucho de que el debate constitucional cierre, digamos, las posibilidades de avanzar en ese sentido. Chile es muy privilegiado, tiene un sistema público de salud admirable. Los problemas que tenemos ahora son porque efectivamente mucha gente se está trasladando de las ISAPRE al sistema público, con lo cual efectivamente aumentan las listas de espera y todo eso, pero yo pienso que hay avances y que desde los distintos gobiernos y lo que se está haciendo ahora en materia de reducción de listas de espera es cada vez, digamos, más adecuado, digamos, cada vez, porque la idea es, en todos los países que tienen sistemas públicos y tienen ciertos sistemas, tienen listas de espera. El punto es cuántos son los tiempos, digamos, aceptables para cada una de las patologías. Entonces, a veces las listas de espera tienen distintas calidades, digamos. Y uno tiene que pensar en la calidad del servicio de salud. Es cierto que hay un tema que es personal, que es subjetivo, que es la calidad del trato, la oportunidad, todas esas cosas. Pero si uno mira los resultados epidemiológicos de la salud en Chile, son extraordinariamente buenos y son de los mejores de América Latina. Entonces, como decía Luz, o sea, los médicos, el personal de salud extraordinariamente bueno en este país. Sin embargo, hay muchos vacíos donde se podría mejorar mucho más. Entonces, hay desafíos de la gestión. No puede ser de que se vaya a discutir respecto al presupuesto para el próximo año, se vaya a poner en cuestión, digamos, lo que es el aumento del presupuesto para salud.
Lo que está en materia, digamos, en el tema del conflicto que se ha producido, ¿no es cierto?, por los funcionarios que fueron no funcionarios, sino que contratados a honorarios por la pandemia, claro, da cuenta de que efectivamente hace mucho rato que estamos en deuda con mejorar las condiciones de financiamiento de la salud. Siempre ha habido otras prioridades y todo. En este minuto tiene que ser prioridad y yo espero que en el Parlamento, en la discusión del presupuesto, no haya cuestionamiento de lo que significa avanzar, porque se avanza en distintos lados. Tú puedes avanzar desde la ley y todo, pero si no das los recursos, no sirve de nada. Yo sé, digamos, lo complejo que es lo de salud. A veces el tema de los especialistas no se representa como es. Tener especialistas, los especialistas no quieren irse a lugares alejados porque tienen muy pocos, digamos, pacientes y por lo tanto pierden calificación. Es mucho más complejo de lo que nos imaginamos, que decir que aquí no hay especialistas, que aquí no hay infraestructura. Es que no consigues, porque los médicos de hoy día, como son formados, no son como se formaron en la generación mía, en que todos los médicos, estudiantes de medicina, iban felices a hacer ¿no es cierto?, a pasarse los 2 años de ejercicio práctico, ¿no es cierto?, que les exigía para validarse en cualquier lugar de Chile. Y se iban a Curanilahue, y se iban al norte y donde fuera. Hoy día cuesta mucho que los estudiantes de medicina, los médicos recién recibidos, se vayan a lugares apartados, aunque hoy día, ¿no es cierto?, se ha mejorado un poco la obligatoriedad, pero entonces tener especialistas en lugares donde los médicos no van a tener suficiente, digamos, paciente y por lo tanto pierden calificación porque no tienen experiencia suficiente, es mucho más complejo echarle la culpa, ¿no es cierto?, al ministerio que no tiene. Entonces, con todas esas complejidades tenemos ventajas, tenemos, ¿no es cierto?, telemedicina, hoy día tenemos integración, ¿no es cierto?, estamos en la ficha única, estamos avanzando mucho desde el punto de vista de la gestión de salud, pero se hace esta imagen, ¿no es cierto?, también este cuento de que no hay infraestructura, no hay especialistas, es que tenemos que abordarlo de otra manera y no hacer caricaturas ahí, porque yo pienso que hay, como bien dice Juan Luis Castro y como bien dice Marisol Barría, hay más acuerdos de lo que se quieren reflejar en los medios de prensa. Sí, pues un debate complejo que se va a desarrollar también durante esta semana. Esperamos que sea obviamente en pos de acuerdos en el Congreso y que eso permita generar mejoras en la salud que es tan importante para todos y todas. Nos tenemos que ir, son las 9:32, agradecer a Teresa Valdés. Teresa, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras esta mañana, y Luz Poblete también, que tengas una buena semana. Gracias. Igualmente, a todos los auditores. Gracias, Montserrat, gracias, Luz, un gusto estar aquí nuevamente. Nos vamos a una pausa, a la vuelta está Claudio Medina.